Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo hermoso que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa y la oportunidad, Señor, de seguir aprendiendo un poquito más acerca de las grandes cosas que tienes para nosotros. Señor, abrimos tu palabra, oramos por nuestra iglesia, los que estamos acá, los que están fuera, Señor. Guárdales de todo mal y permite, Señor, que podamos estar unidos próximamente todos juntos aquí en tu casa, Padre. Muchas gracias. Danos sabiduría para hablar tu palabra a los maestros allá en las clases de niños, Señor, en el cunero y aquí en el auditorio, que todos los que estamos ahorita hablando tu palabra, seas tú, Señor, hablándole a la iglesia. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿cuántos traen Biblia? Ya electrónica, aunque sea, ya no la pido de papel, ya aunque sea electrónica, pero traigamos Biblia, hermanos. Traigamos Biblia para poder escudriñar la palabra de Dios. Ábranla por favor en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, ese capítulo tan hermoso, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde está precisamente la declaración que el Señor le hace a Nicodemo, ¿verdad? De que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero en ese capítulo hay otra historia también muy interesante acerca de Juan el Bautista, no del apóstol Juan, sino de Juan el Bautista. Dice el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa palabra a mí de cuando era chiquito me causaba mucha extrañeza porque yo decía, es muy raro esa palabra mengüe. Y hasta que me explicaron que significa disminuir, ¿verdad? Cuando el sol se va poniendo en la tarde, así que se ve bien bonito anaranjado, es que el sol va menguando, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra también de la luna, ¿verdad? Las fases de la luna, la fase nueva, la luna llena, la luna nueva, el cuarto creciente y el cuarto menguante. Se acordaron de la primaria, ¿verdad? El cuarto menguante, es decir, va disminuyendo. Eso significa menguar. Y dice aquí Juan el Bautista, es necesario que Cristo empiece a crecer, que el ministerio del Señor se empiece a hacer más grande, pero al mismo tiempo es necesario que el mío vaya disminuyendo, que yo me vaya haciendo menos. Hemos estado hablando este es el quinto tema acerca de estas expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento de cosas que son necesarias, que son órdenes que el Señor indicó, y hemos visto 4 que el Señor Jesús dijo, y vamos a terminar con 2 más que no las dijo Jesús. Una la dijo Juan el Bautista y otra la dijo el apóstol Pedro. Lo vamos a ver si Dios permite la próxima semana. Pero recordemos lo que dice la definición de algo que es necesario. Cuando algo es necesario, estamos hablando de algo que debe ocurrir, algo que debe hacerse, algo que debe existir o que debe detenerse para la existencia. Esa es la definición que nos da el diccionario. Así es que cuando el Señor Jesús, cuando encontramos esta expresión, es necesario, significa que es algo que debe de existir en nuestra vida. Es algo que tiene que ser parte de nosotros. Y vimos ya 4 expresiones de Jesús. La primera se la dijo, ¿se acuerdan ustedes? A Zaqueo, al hombre chiquitito aquel que vivía en Jericó, como decía el cantito de niños, ¿verdad? Le dijo, es necesario, Zaqueo, que yo pose en tu casa hoy. Es decir, es necesario que yo esté en tu casa porque iba a suceder algo hermoso en la casa de Zaqueo. El Señor predicó ahí, llegó mucha gente, Zaqueo invitó, hizo fiesta y llegó mucha gente y escucharon el evangelio y era necesario. De la misma manera, hermanos, es necesario que el Señor esté en nuestra casa todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días el Señor tiene que posar en nuestra casa. Después hablamos también acerca de que es necesario que todas estas cosas que estamos viendo en el mundo pasen. Todo lo que son guerras, hambres, terremotos, desastres naturales, problemas económicos, crisis financieras, pandemias, todo esto va a pasar. Pero dice Jesús, es necesario
que todo esto pase. ¿Por qué? Porque la gente tiene que conocer al Señor. Y muchas veces es a través de este tipo de eventos cuando la gente conoce al Señor. Mientras todo está bien, mientras todos sonríen, mientras toda la economía está bien, mientras tu salud está bien, mucha gente ni se acuerda de Dios. Pero cuando la cosa empieza a apretar, entonces todo el mundo, ¡ay, Dios mío! Y hermanos, por favor, oren. Y echamos a andar a la oración a toda la iglesia, ¿verdad? Y se empiezan a llenar de recaditos. Oren, por favor, porque este ya se enfermó. Y oren por el trabajo. Y oren. Cuando la cosa aprieta, nos acordamos muchas veces de Dios. Así es que es necesario que todo esto pase, pero todavía no es el fin, dijo Jesús. Después, en el ejemplo de la samaritana, le dice el Señor, es necesario también que los que adoran, que los que buscan a Dios lo hagan en espíritu, pero también en verdad. Es necesario hacerlo. No solamente venir y cumplir con un requisito. No solamente venir y hacer como que estamos acá y no estamos acá. Es necesario hacerlo en espíritu y verdad. Y la cuarta que vimos hace 2 semanas fue precisamente cuando Jesús dice, es necesario que este evangelio sea predicado a todos los rincones de la tierra. Es necesario, no es una opción, no es una pregunta. El Señor no nos está diciendo, oye, ¿te gustaría que el evangelio se predicara? Está diciendo que es necesario, es una orden. El evangelio se tiene que predicar a toda criatura. En estas 2 últimas expresiones de esta serie que les quiero compartir, como les dije, una fue la que vamos a ver hoy, fue dicha por Juan el Bautista y la otra es por el apóstol Pedro, pero tienen la misma importancia para nosotros porque son expresiones, hermanos, que encajan perfectamente en el desarrollo de la vida de la iglesia. Juan el Bautista, como contexto, es el mensajero que preparó el camino para que el Señor Jesús entrara a establecer su ministerio terrenal. De acuerdo a lo que dice Isaías, ¿verdad? Era muy importante que antes de que Jesús empezara a predicar, alguien más empezara a preparar el camino, que empezara a poner sensible a la gente, que preparara el corazón de la gente para recibir el mensaje de Jesús. El Evangelio de Marcos lo describe de esta manera. Si le voltean tantito ya a Marcos, capítulo 1, empieza diciendo el Evangelio de Marcos. De hecho, así empieza el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto fue lo que dijo Isaías, hablando de que antes de que viniera Jesús, antes de que viniera el siervo, antes de que viniera el Mesías, vendría uno por delante anunciándole a la gente que prepararan su corazón y que se enderezaran las sendas. Dice el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él, ¿quién salía? Fíjense lo que dice ahí. Salía toda la provincia de Judea. Toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Estaba medio raro el Juan el Bautista. Si lo viéramos ahorita, si se apareciera aquí Juan, lo corríamos. Es más, lo sugieres ni lo dejan entrar a lo mejor. Una apariencia media rara, ¿verdad? Imagínense así con su pelo largo, sus barbas, con una vestimenta de piel de camello. No era lo usual vestirse de camello. Te vestías de tela que se fabricaba, ya se fabricaban las telas y todo eso. Ya la gente por lo general no iba cubierta de pieles de animales como 2000 años atrás. Y de pronto aparece Juan con una cosa así, un saco hecho de tela de camello. ¿Alguien ha estado cerca de un camello alguna vez?
en un zoológico, ¿sí? ¿Lo han sentido? Es muy áspero. O sea, el camello es muy áspero, no es una piel así suavecita, ¿no? A mí me encantan los gatos porque los gatos son suavecitos y se siente como que no agarras nada. Pero el camello es áspero, es feo. Pues así era la ropa de Juan. Y luego dice que traía aquí amarrado, así como que fajado, un cinto de cuero. Y luego dice que comía langostas y miel. No comía carne asada, mano. No comía choricito ni carnitas. Langostas y miel. Era medio raro, era medio raro. Pero predicaba diciendo, dice el versículo 7, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en espíritu, con el Espíritu Santo. Este hombre, Juan el Bautista, su mamá era Elizabeth y su papá era Zacarías. ¿Se acuerdan del relato de Lucas? Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo, ya para entonces su prima Elizabeth ya estaba embarazada de Juan el Bautista. Ya estaba embarazada y Zacarías estaba mudo, porque como no le creyó al ángel, se quedó mudo hasta que naciera el bebé. Cuando María, si se acuerdan del relato de la Navidad, viene a visitar a Elizabeth, dice el libro de Lucas, que la criatura de Elizabeth saltó en el vientre. Cuando vino María y saludó a su prima, cuando vino María a decirle que ella iba a ser la madre de Jesús, ya Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth, y dice que Juan el Bautista, siendo embrión, brincó en el vientre de su mamá. Y este Juan el Bautista es el que se convierte en este anunciador, en este que iba preparando el camino para que Jesús empezara su ministerio. Juan ganó muchos adeptos. Dice el versículo 5 que salían de toda la provincia de Judea y de Jerusalén, y mucha gente respondía a su predicación. Eran multitudes, hermanos, los que se arrepentían, los que se bautizaban. Muchos le seguían convirtiéndose en sus discípulos. Entre ellos estaba Andrés. Cuando vimos la serie acerca de los discípulos, vimos que Andrés era parte de los discípulos de Juan el Bautista, que después se fue con Jesús. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista, hermanos, en este tiempo, nosotros, sería lo que hoy se llama o lo que se conoce como un ministerio de éxito, ¿verdad? Juan podría haber sido llamado un pastor empoderado, un mentor, como les llaman ahora, ¿no? Era un hombre con mucha influencia. El tener miles de personas siguiéndole pudo haberle hecho perder el piso, marearse con la fama. Pudo haber decidido seguir con su ministerio personal. Al fin de cuentas estaba predicando el arrepentimiento de pecados. A lo largo de los años, hermanos, a lo largo de estos últimos 30, 40 años, he conocido yo a mucha gente, muchos pastores, buenos amigos, que de pronto se convirtieron en pastores de multitudes grandes, y a causa de su popularidad, de pronto se volvieron inalcanzables. ¿Verdad? De pronto los buscaba y no, ya no tengo tiempo. Oye, ¿cuándo? No, ya no puedo. Ya. ¿Por qué? Porque se llenaron de tanta fama, se hicieron tan populares que perdieron el piso. Perdieron el piso y dejaron de estar con la gente. Un amigo mío, uno de estos pastores, me acuerdo cuando empezó su congregación y pues eran poquitas gentes como estamos aquí. Y pues podías ir, lo veías, nos íbamos a desayunar y pa. De pronto la iglesia tuvo un boom y llegaron hasta 5,000 personas. Era una congregación de 5,000 personas. Y este pastor ya ni siquiera tenía uno acceso a irlo a ver, porque tenía aquí una barrera de guaruras enfrente, ¿no? Que te impedían. Y si le querías hablar, te decían que en la semana fueras y que pidieras cita con la secretaria para hablar con él. Y había pastores de otras ciudades que querían platicar con él, y tenían que hacer cita por meses de anticipación, meses, para poder llegar a platicar
con este hermano. Yo pues, ya no lo busqué, ya lo dejé de ver. Y cayó en desgracia, sucedió una desgracia. Y cuando estaba en la pura desgracia, entonces fue cuando otra vez regresó a mi casa y lo pudimos ayudar. Pero así sucede, hermanos. Cuando algo sucede, cuando empiezas a ganar ese reconocimiento de la gente, muchas veces pierdes el piso, muchas veces se te va la olla, como decimos, ¿verdad? Y no solamente en el ministerio, en todas las áreas de la vida llega a pasar lo mismo. Ahora, dentro de la iglesia también, hemos visto a lo largo de todos estos años, Benji es testigo de eso también, muchos músicos, cantantes, escritores, predicadores, que de pronto ahora aparecen con grandes fotografías de ellos en sus promocionales, anunciando lo que hacen, invitando a la gente a que vengan a verlos a ellos. Gran noche de milagros, y aparece ahí el sacrosanto predicador. Aparece la hermana que canta, ¿no? Ven y escucha el gran mensaje. Pero no se menciona al Señor. Ni siquiera está Dios ahí presente. Ni siquiera dice Jesucristo te ama o el mensaje restaurador de Jesucristo. No, es el mensaje de la gran predicadora, del gran cantante, del gran adorador, del gran escritor. Y algunos se avientan hasta la puntada de decir, habrá una tarde previa de firma de autógrafos. Lo hay, hermanos, lo hay. Lo hay. En Facebook yo lo veo a cada ratito todavía. Pósters donde veo la gran figura del predicador, del cantante, del profeta, del apóstol, con una fotografía espléndida ahí, y le busco por un lado donde dice algo de Jesús, algo de Dios, y le busco hasta en las letras chiquititas. No, donativo $50, eso sí dice acá, pero en ningún lado dice Dios te ama. En ningún lado dice el mensaje restaurador de Jesucristo. En ningún lado dice Jesucristo te quiere salvar, Jesucristo te quiere sanar. No, ven a escuchar a tal persona. Ven a escuchar a este que antes era del mundo de la farándula y ahora es el gran cantante, el gran predicador. Ven, la fama de esas personas son las que buscan atraer. No es Cristo, sino esas personalidades las que se quieren imponer. Hubo una temporada por los años 80 cuando lo que realmente importaba era el mensaje. Todos los cantos eran literalmente la Biblia cantada. Por eso me gustan los cantos que hace Benji, porque es pura Biblia. Y había portadas donde no veías al cantante, no veías a veces ni siquiera quién era el que cantaba. Lo único que veías era una proclamación: alaba a Dios, bendecido sea Dios, glorificada al Señor, Cristo reina, Cristo está contigo, vamos a vencer, vamos a conquistar. Eran ese tipo de portadas, tanto en inglés como en español, que solamente promocionaban lo que Cristo estaba haciendo en medio de la iglesia. Y la iglesia cantaba la palabra de Dios. No había fotos, no había protagonismos, no había quien estuviera solamente exhibiéndose o tratando de vender una producción, un material. Hermanos, pero esto pasa en todos los niveles de la vida. No solamente es asunto de cantantes y predicadores. Todo lo que hacemos, todo lo que logramos en la vida, se nos olvida muchas veces darle la gloria al Señor. Como si nosotros fuéramos tan buenos, como si fuéramos tan inteligentes por nosotros mismos para conseguir esos logros. Por eso la iglesia y cada cristiano debe de retomar este principio tan importante que nos enseñó Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero si Él crece, entonces yo tengo que menguar, porque no hay lugar para dos personalidades, hermanos, en nuestras vidas. O es Él o somos nosotros. No hay lugar para dos glorias. O es la gloria de Dios o es mi gloria. O brillas tú o brilla Cristo. O la gente te busca a ti o la gente busca a Cristo. O te engrandeces tú o engrandeces al Señor.
O controlas tú la vida de la gente o les enseñas a depender bajo el señorío de Cristo. Porque no hay lugar para dos. Sencillamente porque la gloria solamente le pertenece a Dios. Y Él dice, yo soy celoso y no comparto mi gloria con nadie. Así es que no hay lugar para dos. O brilla Él o brillamos nosotros. No puede haber dos personalidades compitiendo. ¿Cómo hizo Juan el Bautista para poder controlar eso? Miles de gentes atrás de él. Miles de gentes venían a buscarle a él. Miles de gentes venían para que lo bautizara. Muchos se habían hecho sus discípulos. Andaban con él para arriba y para abajo. No había otra persona en toda Judea que tuviera más influencia que Juan el Bautista en ese momento. Era muy fácil que Juan se mareara. Y dijera, mi ministerio está como el del profeta Isaías, casi. Es más, Elías me viene quedando chico. ¿Cómo hizo Juan el Bautista para que todo eso que estaba pasando en su entorno no lo alterara a él y él siguiera decidiendo menguar para que Cristo creciera en su vida? El capítulo 3 del Evangelio de Juan, que empezamos a leer, nos da las respuestas. ¿Cómo le hizo Juan el Bautista? Dice el versículo 25, Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 25, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, es decir, del perdón de pecados a través del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, ya le decían Rabí, ya tenía un grado, ya no era Juan, ya no era cualquiera, ahora era el Rabí. Le dicen, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús cuando lo vino a visitar, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Le está yendo mejor al otro. Te está robando toda la audiencia. Rabí, ponte las pilas porque te están dando baje. Aquel de quien tú diste testimonio te está bajando a toda la gente. 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, ¿sí qué? Si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí hay 3 claves, hermanos, muy importantes para evitar que el humo se nos suba a la cabeza y dejemos de darle la gloria solamente al Señor en cualquier área de nuestra vida. No solamente es el asunto del ministerio, no solamente es el asunto de la iglesia, no solamente es el asunto de lo que estamos desarrollando en el Señor. No es para que nosotros digamos, ay, tenemos el templo más bonito de la ciudad. No, Dios nos guarde de eso, hermanos. No va por ahí la cosa, no va por ahí. Y que el Señor guarde todas nuestras mentes y corazones de caer en soberbia y en altanería. Tenemos que dejar que Cristo sea el que brille en todo momento. La primera clave que yo veo aquí está en el versículo 27. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puedes recibir nada si no te fuera dado del cielo. Todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que logramos en esta vida de una, de otra manera, todo proviene de parte de Dios. Todo. En su eterna sabiduría y su poder sin límite, el Señor ha creado todo lo que vemos a nuestro derredor. Nosotros somos creación suya.
somos hechura suya, somos ovejas de su prado. Él nos hizo, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Somos hechura de Él. Nuestros hijos son hechura de Él. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Le echamos ganas. Pero al final de cuentas, la vida la produce el Señor. El hecho de que nuestros hijos hayan nacido y que estén creciendo es gracias a la soberanía y a la bondad del Señor. El hombre no tiene la capacidad de crear vida. El hombre no tiene la capacidad de crear una cadena de ADN para producir una célula con vida. El hombre no tiene la capacidad de producir materiales. El hombre no tiene la capacidad de hacer nada. El hombre solamente puede usar lo que Dios ya nos dio. Todo lo que el Señor puso a nuestros pies. Los materiales con lo que está construido todo este edificio, nuestras casas, todo es creación suya. La tecnología para transformar esos materiales naturales en materiales de construcción fue dado por la inteligencia que Dios puso en el ser humano. Los materiales con los que está fabricada tu ropa. Este material, el hombre no lo inventó. Esto es parte de la naturaleza. El hombre lo que hace es tomar lo que la naturaleza nos da, como decía el oso Balú, ¿verdad? Y la naturaleza te lo da, y de ahí solamente transformar. Y de ahí se produce la ropa, y de ahí se producen los materiales, y de ahí se produce todo lo que tenemos. Pero todo es parte de la creación de Dios. Todo es de lo que Dios hizo. Todo, las formas que forman tu carro, el metal con que está tu carro, que tanto presumes, fue creado por Dios. Cuando el ser humano entienda, cuando todos nosotros comprendamos, hermanos, que nosotros no tenemos la capacidad de crear absolutamente nada, sino que todo lo que vemos y todo lo que hemos recibido es por gracia de Dios, y todo ha sido recibido del cielo, del creador del universo. Entonces empezaremos nosotros a ser más humildes y empezaremos a menguar para darle la gloria a Dios. Cuando yo entienda que yo no tengo la capacidad de crear nada, la arrogancia de mucha gente, la arrogancia de tanta gente exhibiendo sus logros, su capacidad de realizar cosas. En este tiempo, hermanos, es impresionante cómo la gente presume de lo que es, de lo que ha logrado, de lo que hace, de sus grandes descubrimientos. Se lo estamos contagiando esa arrogancia a los chicos, ¿verdad? Los chicos ahora, la nueva generación, se creen superiores porque logran hacer un videíto, porque se ganan 1000 likes. Ya se creen que andan caminando en el espacio, ¿verdad? No puedes crear nada. Dios te dio la sabiduría, Dios te dio la inteligencia para hacer lo que estás haciendo, y lo tienes que usar de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos ser arrogantes de algún logro que tengamos. Tenemos que reconocer que separados del Señor nada podemos hacer. Hace más de 2 siglos, más de 200 años, un científico francés de apellido Lavoisier estableció un principio sobre el que se basaría la química moderna. Y ese principio dice, los chicos lo saben de memoria, lo han visto en la escuela: la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es la ley de Lavoisier. En mis tiempos lo decían de otra manera: nada se crea ni se transforma, nada se crea. ¿Alguien se acuerda de la ley como era antes? Esta es la simplificada, ¿no? Nadie fue a la escuela, no sean gachos. Nada se crea ni se destruye, todo es cuestión de cambios y transformación en la materia. Una cosa así decía. Bueno, en forma sintetizada es esta: la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Dios lo creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, Dios empezó a hablar y dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios: descúbrase lo seco de lo mojado, y se separaron los continentes. Ahora
forme la tierra hierba verde, y empieza a crecer la hierba, y creció la hierba. Y dijo Dios, ahora en los cielos llénese de aves y toda la expansión, y todos los pajaritos empezaron a volar. Y después dijo, produzca la tierra seres vivientes, reptiles y esto, y se empezaron a formar. Y al final dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién nos hizo a nosotros, hermanos? Dios. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Ay, es que estos ojos tan hermosos que Dios me ha dado. No presumas, dale la gloria a Dios. Ay, mi amor, es que pareces modelo. Ay, humildemente, dale la gloria a Dios. Tú no te hiciste, tú no te formaste, tú te deformaste, pero tú no te formaste. Dios es el que nos hizo. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nadie tiene la capacidad de crear algo de la nada. Nadie puede darle vida a algo de la nada. El ser humano solamente tiene la capacidad de transformar los materiales que Dios creó. Solamente miles de años antes de Lavoisier, los hombres temerosos de Dios ya lo sabían, ya entendían este principio. David en Primera de Crónicas 29:16, cuando están recogiendo toda la ofrenda para construir el santuario, dice: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, ¿qué? De tu mano es, y todo es tuyo. David ya lo reconocía. No es nuestro dinero, no es nuestro oro, no son nuestras maderas preciosas, no es la plata, no es el bronce, no son los artesanos, no son los artífices, no son los albañiles, no son los ingenieros que van a construir. No es nuestro, Señor. Todo es tuyo. Todo viene de parte de ti. En ese momento, hermanos, es cuando nosotros menguamos, nosotros nos disminuimos. No es nuestra capacidad, no es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros damos para la obra, es lo que Dios permite que se haga para su gloria. Y la gloria solamente se la damos a Él. En esa abundancia había tantas cosas de lo que habla David, pero David reconoce que todo esto de tu mano es, y todo es tuyo. Quizás muchos de nosotros al ver esa abundancia nos volveríamos locos y nos sentiríamos ya los reyes del universo, ¿verdad? Si a veces con unos zapatos de marca ya nos sentimos que ni la tierra nos merece, ¿verdad? Andamos caminando así casi hasta flotando. Imagínense si tuviéramos todo eso. David entendía perfectamente este principio, al igual que Juan el Bautista lo haría siglos después. No puedo tener nada si no me es dado por mi Padre Celestial, a quien tengo que darle todo el reconocimiento, la gloria y la honra. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentado a la mesa a comer los alimentos porque pensamos que nos los merecemos porque ya trabajamos muy duro para poderlos conseguir? Y ni siquiera tenemos un gesto de agradecimiento hacia nuestro sustentador que ha provisto esos alimentos. Enseñen a sus hijos a darle gracias a Dios por el plato de comida que está ahí. Enseñémosle que solamente es por la gracia de Dios que tenemos ese plato de comida. Enseñémosle que es por la gracia de Dios que tenemos la ropa que pueden usar todos los días, los zapatos que pueden tener. Es por la gracia de Dios, es la gloria de Dios. Todo es tuyo, decía el salmista también, y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, reconocemos que todo es tuyo. El Salmo 24 también dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo es de Él, todo le pertenece al Señor, nada es nuestro. Qué importante, hermanos, es que nuestros hijos entiendan este principio desde pequeñitos. No, mijito, no tienes esto porque te lo merezcas.
es porque has luchado ni porque has luchado por esto. No es porque yo soy muy buen padre y te lo quiero regalar. No te adornes, no te cuelgues medallas que no te corresponden. No es por nada de eso. Lo que tienes, lo que nosotros como padres podemos compartir contigo y lo que puedas lograr en tu vida es solamente porque Dios ha sido bueno contigo. Y tú debes de dejar de creer que todo lo mereces y todo lo que el mundo te quiere hacer creer y empezarle a dar la gloria a Él solamente. Todo lo que tienes, hijo, no es porque yo soy muy buen padre, no es porque yo te quiero mucho, no es porque yo trabajo mucho y te lo doy, no. Todo viene de parte de Dios y yo lo puedo compartir contigo como mi hijo, pero tienes que entender que esto viene de parte de Dios. Ahí es cuando yo me disminuyo. Ahí es cuando delante de mis hijos yo menguo y ellos empiezan entonces a ver brillar a Cristo en vez de mí. Porque si queremos hacer que nuestros hijos nos admiren solamente a nosotros, hermanos, entonces Cristo va a estar ausente de sus vidas. ¿Me entienden? Ay, entonces es malo que mi hijo me admire. No es malo que te admire, pero no busques que te admire, busca que te respete. Es muy diferente. Y cuando tú le enseñas a toda esa admiración que Él te da y todo lo que te da, canalizarlo a Cristo, hermano, verás la diferencia tan grande que va a haber en la vida de tu hijo y en la de niños que no conocen del Señor. Mucha gente pone su mirada en el papá, la mamá, son sus ídolos, ¿verdad? Más allá del Señor, primero los papás. Y cuando los papás fallan, cuando el papá se cae, cuando los papás se separan, cuando sucede algo, el mundo se les derrumba. Enséñale mejor que todo viene del Señor, que todo le pertenece al Señor y que Él es el único digno de toda la gloria. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La segunda clave para evitar caer en esa tentación de la soberbia, dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Nada más, nada más. Yo soy el mensajero. Yo no soy el que consuela. Yo no soy el que te sana. Yo no soy el que te ministra. Yo no soy el que te libera. Yo no soy el que te lleva a adorar a Dios. Yo no soy. Yo solamente soy el que Dios envió para darte este mensaje. No sé si te guste o no. No sé si el mensaje te consuela o no. No sé si te ofende a lo mejor. Pero yo solamente soy el mensajero que Dios envió para decirte esto. Si quieres enojarte con el mensajero, pues está bien. No hay ningún problema. Pero yo solamente soy el mensajero. Y Juan siempre reconoció eso. No soy yo. No se trata de mí, no soy yo el que te lleva a la presencia de Dios, aunque cante como los mismos ángeles. No soy yo, es el Espíritu Santo el que te ministra. No soy yo el que te va a sanar con mi poderosa oración. Es Dios el que hace la obra. No se trata de mí, se trata de Él. Yo solamente soy el mensajero, yo soy el vaso, yo soy la vasija. Él es el agua de vida que refresca y que nos da vida eterna. Él, no soy yo. Y esto lo reconoció Juan cuando le empezaron a decir, uy, ya te están dando baje, mano. Al que bautizaste hace 8 días, se está llevando a toda tu gente. Al que dijiste que venía, míralo. Allá está bautiza y bautiza y está bautizando ya más que tú. Y todos los que estaban aquí ya se empezaron a ir para allá. Y dice Juan, entiéndanlo, entiéndanlo. No estoy en competencia con Él. Él es. Yo no soy. Yo no soy el Cristo. Y se los dije desde antes. Se los dije desde que empecé a predicar. Que no se trataba de mí, se trataba de Él. Se trataba de Él. Yo solamente soy el mensajero. La gente religiosa, hermanos, se enfureció contra los mensajeros de Cristo y los apedrearon. Pero no era la palabra de ellos. Era el evangelio glorioso de Jesucristo lo que los discípulos estaban predicando. Los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron asesinados por reyes que no soportaron el mensaje. Pero no eran palabras de ellos, era el mensaje que Dios les daba
a esos reyes para que gobernaran mejor y no los quisieron escuchar. Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Puedes no estar de acuerdo con el mensaje que Dios tiene para ti y puedes emprenderla en contra del mensajero, pero eso no va a cambiar ni el mensaje ni las consecuencias. Juan el Bautista se asegura de que le entiendan. Ustedes son testigos de que yo se los dije. Yo no soy el Cristo. Yo solamente soy el enviado. Yo no soy el que hace que la iglesia funcione. Yo solamente soy el enviado. Yo no soy el que hace que mis hijos triunfen. Yo solamente soy el enviado. Yo no soy el que hace que mi negocio prospere. Yo solamente soy el enviado. Hermanos, todo lo que tenemos, la iglesia, nuestros hijos, los negocios, todo lo que tenemos, vienen de parte de Dios. Y nosotros solamente estamos para dar el mensaje. Nosotros estamos para cuidar los negocios del Señor. Nosotros estamos para cuidar a los hijos del Señor. Nosotros estamos para cuidar a los niños que el Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestros hogares, nuestros hijos. Pero no son nuestros, esos le pertenecen a Dios. Nosotros somos los enviados para ayudar y para desarrollar la vida de cada uno de ellos. Pero cuando yo me quiero tomar el crédito que no me corresponde, entonces también debo de asumir las consecuencias, porque somos muy buenos para colgarnos las medallas, pero cuando las cosas salen mal, entonces sí decimos, ¿por qué Dios? Pues porque no pusiste a Dios en primer lugar. Por eso pasó. Cuando yo digo algo sobre mi vida, ¿verdad? Ay, mira, todo lo que he logrado con mi propio esfuerzo. Y lo han oído, ¿no? Todos. Yo no era nada, yo no tenía nada, yo vivía casi en la calle. Y mira todo lo que he podido lograr con mi propio esfuerzo. ¿Y dónde está el Señor? Eso lo dejamos para la gente allá afuera, para la gente que no conoce al Señor. Porque todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Yo solamente soy el enviado. Dios me mandó a hacer algo. Dios puso un propósito, Dios puso a mis hijos, Dios puso este negocio, Dios puso esta iglesia, Dios puso todo lo que hay alrededor de mi vida. ¿Por qué? Porque quiere que yo haga algo para Él. Se trata de Él. Yo no soy el Cristo, dice Juan. Yo solamente soy el enviado. Yo no soy el dueño de mis hijos. Yo solamente soy el que los está criando y educando. Pero mis hijos le pertenecen al Señor. Y se los tengo que entregar al Señor. Y saber que son de Él. No me voy a aferrar a ellos toda la vida. No digo que no los quieras, ni que les des una patada, saques de chamaco. Ámalos, guárdalos, protégelos. Pero ten en tu mente que ellos le pertenecen al Señor. Al Señor. La gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce la obra que Dios ha hecho en sus vidas, se enorgullece de sus logros. Los usa para sus fines egoístas, pero el cristiano que entiende que es necesario que Cristo crezca en su vida, entiende que Él solamente es el enviado y que tenemos que disminuir su protagonismo y su egoísmo para que Cristo sea el que se lleve la honra y la gloria. ¿Se entendió esto, hermanos? Oye, mira a tu hijo, qué bárbaro, todo un profesionista, todo. Soy humildemente. Mi trabajo me costó, ¿no? Batallé, pero es el logro de mis manos. No, tú eras el enviado nada más. El que lo hizo se llama Cristo. El que lo hizo se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que lo hizo, no yo solamente colaboré. Dios quiere usarnos, hermanos, para bendecir las vidas de otros a través de nosotros. Pero tenemos que entender nuestro papel de enviados primero, no de protagonistas. Nosotros no somos los protagonistas. En todo lo que hagamos, la gloria y el reconocimiento son para Él. Jesús dijo respecto al trabajo que hacen los siervos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 17 de Lucas. Dice, cuando un siervo, ¿quién de ustedes dice que tiene siervos
y los tiene allá afuera sembrando la tierra y arando y todo eso. Y cuando llega el siervo, dice, ninguno de ustedes le dice a su siervo, oye, siéntate, ven, siéntate, te voy a dar de comer. El siervo llega todo cansado, todo asoleado, todo mugroso, todo sudado. Y todavía le dices tú, hey, ven y sírveme, prepárame de cenar, dame de comer. Y después, si queda tiempo, puedes comer tú. Jesús dijo eso. Dice eso es lo que hacemos normalmente. Y dice en el versículo 9, Lucas 17:9, ¿acaso le das gracias a tu siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y dice Jesús, pienso que no. Ni siquiera las gracias le das al siervo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿Qué diferencia? Decir, sí, todo esto yo lo logré, fue un esfuerzo tan grande que yo hice, pero mira, todo esto lo logré, lo levanté de la nada, este emporio que ahora, siervos inútiles somos, porque lo que tenía que hacer es lo que hice. Porque Dios me dio todo, porque Dios lo hizo, porque esto es para la gloria de Dios. Y si Dios levantó algo, si Dios levanta tu vida, si Dios levanta tus negocios, si Dios levanta tus hijos, es porque Dios quiere manifestarse, Él quiere brillar y quiere ser luz en medio de las tinieblas. No puede haber dos protagonistas en esta historia, solamente hay lugar para uno, para uno. Entender nuestro papel de enviados por Dios, hermanos, con un propósito, nos ahorrará muchas desilusiones, muchos dolores de cabeza. Dejaremos de ver lo que otros hacen o dicen acerca de nosotros. Mucha gente se desilusiona de la iglesia, ¿verdad? Porque dice, me hicieron, me dijeron, me hirieron, no me agradecieron, no me tomaron en cuenta y cosas semejantes. Pero cuando pensamos en nosotros, cuando pienso en lo que yo recibí, en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, estoy tomando yo el lugar de protagonista. Y yo no soy el protagonista. El protagonista es Cristo Jesús. Solamente todo lo que hagamos, todo lo que nosotros logremos en esta vida, hermanos, tenemos que recordar que nosotros solamente somos los enviados. Si te sientes aborrecido por los demás, recuerda que Cristo fue aborrecido primero y sigue adelante sirviendo y viviendo para Él. Y la tercera clave para vencer esta tentación del protagonismo, de querer ser protagonistas. Versículo 29, gózate grandemente al oír la voz de Cristo. Gózate. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Cuando vives tu vida compartiendo de Cristo, ayudando a mucha gente a conocer más la palabra de Dios y escuchas sus testimonios de cómo Cristo los cambió, esa es la voz del esposo. Y eso es lo que produce un gozo que no lo podemos explicar humanamente. Lo mejor de todo es cuando escuchas a alguien compartir su testimonio. Lo mejor es que ni siquiera se acordó de ti, que ni siquiera mencionó que fuiste tú el que le llevó a los pies de Cristo, que ni siquiera se acordó de decir gracias a Dios por la vida de fulano o de fulana porque son los que me ayudaron. Esa es la mejor parte, cuando escuchas un testimonio y escuchas la voz del esposo, solamente, no la mía, no la mía. Escucho lo que Dios hizo en esa persona. Escucho cómo Dios le restauró, cómo Dios le regeneró, cómo Dios cambió su vida, cómo Dios hizo algo especial y ni siquiera me mencionó a mí. Entonces lo hice bien. Entonces logré mi función de enviado solamente. Pero cuando pasa alguien a hablar de lo que Dios hizo en su vida y se la pasa más elogiando lo que yo le dije, lo que yo le aconsejé, lo que yo le ayudé, lo que yo le ministré, entonces ya fracasé en mi misión. Porque el protagonista me volví yo y no Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Cuando nosotros le compartamos a la gente, tenemos que hacerle sentir eso.
Acuérdate que es Dios, no se trata de mí. Yo no soy el Cristo, es Él el que te va a salvar a ti. Y cuando yo escucho el testimonio y cuando yo escucho las voces de aquellos que han sido salvados y que han sido restaurados y que están sirviendo al Señor y ni siquiera me mencionan, entonces me siento contento y mi gozo está cumplido porque lo hice bien. El que brilla es Cristo. Tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a pasar desapercibidos como mensajeros. Dejar que sea Cristo la voz que se escuche en los corazones de la gente a la que el Señor nos ha mandado a servir. Juan el Bautista siguió predicando y finalmente su predicación le llevó a la cárcel. Pero allí en la cárcel se gozaba grandemente escuchando lo que estaba pasando con Jesús. Fíjense bien en este detalle, hermanos, por favor. El Evangelio de Mateo lo relata así, Mateo 11:2. Al oír Juan, ¿en dónde estaba Juan? En la cárcel. Juan ya estaba encarcelado. Herodes lo había mandado meter a la cárcel, porque no soportaba que Juan le dijera que estaba cometiendo adulterio. Y lo mandó a encarcelar. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que tenía que venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo a estos 2 discípulos de Juan: vayan y háganle saber a Juan las cosas que están oyendo y que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan, aún en la cárcel, hermanos, no estaba celoso porque Jesús le estaba quitando el protagonismo. Se gozaba grandemente al escuchar lo que el Señor estaba logrando, lo que estaba pasando, de lo que Él había ayudado a preparar. No le importaba la cárcel. Juan sabía que en 2-3 días lo iban a matar. Él sabía que su muerte era inminente, pero su gozo estaba cumplido. Cumplió su parte. Hermanos, gocémonos grandemente al escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de las personas a las que hemos ayudado, a las que hemos guiado en sus logros, en sus éxitos en Cristo. La voz del esposo es la que debemos de escuchar. La voz del esposo es la que debemos escuchar, no la nuestra. No la nuestra, que la gente no hable de nosotros, que hable de Cristo, que la gente no hable de cómo nosotros trabajamos por ellos, que la gente hable de lo que Cristo hizo en sus vidas. Y escuchamos la voz de la gente y escuchamos lo que Cristo hace, y aunque a mí no me mencionen, yo me gozo grandemente al escuchar la voz del esposo, porque esa es la misión a la cual fuimos enviados. Eso debe de provocar un gozo enorme y poder decir como Juan el Bautista: así pues, mi gozo está cumplido. Ahora, entonces a Dios no le importa ni toma en cuenta el trabajo que estamos haciendo. Claro que sí. Claro que sí le importa. Claro que lo toma en cuenta. Fíjate lo que pasa en los siguientes versículos de esta narración de Mateo. Versículo 7. Mientras ellos se iban, los discípulos de Juan recibieron la respuesta de parte de Jesús y se fueron a decirle esto a Juan. Y cuando esos discípulos ya se habían ido, cuando ya no lo escuchaban, cuando ya no escuchaban a Jesús, cuando Juan ya no se iba a enterar de lo que Jesús estaba diciendo, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, esto ya no lo escuchó Juan. Al día siguiente su cabeza iba a rodar. Esto ya no lo escuchó Juan. El ego de Juan ya no se enorgulleció. Juan ya no se sintió satisfecho por lo que escuchó. Sus discípulos no se lo dijeron porque ellos ya se habían ido. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, si lo pueden entender, dice el Señor, Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Pero esto ya no lo escuchó Juan. Esto ya no llegó a oídos de Juan. ¿Le importa al Señor lo que hacemos, mis amados hermanos? Por supuesto que sí. Pero no me toca a mí darme la gloria. No me toca a mí darles la gloria a ustedes. No les toca a ustedes darme la gloria a mí. Le toca al Señor reconocer lo que cada quien de nosotros ha hecho por Él. No fue Juan el que dijo esto de sí mismo, fue Jesús. Cuando Juan ya no lo pudo escuchar, cuando Juan ya no dijo, uy, el Señor lo que acaba de decir de mí, aleluya. Juan ya no lo escuchó, pero Jesús sabía quién era Juan. Y Jesús reconocía lo que Juan había hecho. Jesús hace este reconocimiento hacia su mensajero, como nunca nadie lo había hecho sobre ningún hombre de Dios. De tal manera que dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan. Qué declaración, qué reconocimiento. Claro que a Jesús le importa lo que hacemos, mis amados hermanos. Claro que el Señor está viendo el esfuerzo que hacemos. Claro que ve lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando todos los días para ser sus fieles mensajeros. Por supuesto que Dios lo está viendo. Por supuesto que Él lo está reconociendo también. Pero el tiempo de los reconocimientos vendrá cuando nuestra obra aquí haya terminado, no antes. La Biblia habla de grandes galardones, habla de recompensas para sus siervos, pero esto siempre viene al final, cuando llegamos a la casa del Señor, cuando llegamos a la presencia de Dios. Entonces vendrá el tiempo de reconocimientos para nosotros. Mientras tanto no, porque no hay lugar para dos. O le damos la gloria a Él, o la tomamos para nosotros. No cabemos los dos. O es Dios o soy yo. No cabemos los dos. Pero cuando llegue el tiempo de llegar delante de la presencia de Dios, entonces vendrá el tiempo de reconocimiento para nosotros. Porque ahorita, mientras estamos en este mundo, el mundo no se puede distraer con nosotros. El mundo no me tiene que ver a mí. No tiene que ver mi fotografía. Tiene que ver la gloria de Dios. Tiene que ver la presencia de Dios. Y yo me gozo al escuchar lo que Dios hace en la vida de la gente. No por mí, sino por Él. Mientras tanto, el Señor está preparando lo que va a hacer para nosotros. El Señor está preparando esos galardones, esos premios que tiene para nosotros. Cuando hayamos cumplido nuestra misión, cuando hayamos cumplido la misión. Benji cantaba este canto de 10,000 razones y en una estrofa dice: cuando ya mi tiempo termine aquí, cuando ya se haya acabado mi tiempo aquí, cuando mi trabajo en el Señor haya terminado acá, y entonces tenga que estar delante de la presencia de Dios por 10,000 años y la eternidad. Entonces es cuando viene la corona de la vida. Entonces es cuando viene la corona de justicia.
entonces es cuando viene la corona incorruptible de gloria por el príncipe de los pastores. Entonces es cuando viene un hombre nuevo que ha sido asignado para mí. Entonces vienen las columnas del templo. Entonces viene la autoridad sobre las naciones. Vendrá la estrella de la mañana. Vendrán las vestiduras blancas. Y entonces podremos oír la voz del Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí vienen los reconocimientos. Ahí el Señor reconocerá. Y la obra de cada uno será probada, dice el apóstol Pablo. La obra de cada uno será probada. Y el que traiga oro, plata, piedras preciosas, será probado en el fuego. Y el que traiga leña y hojarasca y paja, también será probado en el fuego. Yo prefiero llevar oro y plata espirituales a la presencia de Dios. Yo no quiero paja, ni madera, ni hojarasca. Y lo que el mundo te pueda reconocer, mi amado hermano, es paja, madera y hojarasca. Lo que Dios nos va a reconocer, lo que Dios nos va a reconocer, va a ser nuestra fidelidad. Va a ser nuestra fidelidad. Y que nosotros decidimos menguar para que Él creciera. Y mientras más se vea la luz de Cristo y menos la nuestra, hermanos, mejor. Mayor testimonio para el Señor. Mayor testimonio al mundo que no conoce al Señor. Y mucha gente tiene que venir, hermanos, a conocer al Señor. Y tenemos un trabajo muy arduo en esta iglesia todavía. Pero no van a venir por ninguno de nosotros. No van a venir atraídos por ninguno de nosotros. Tienen que venir a conocer que Jesucristo es el Señor. Mientras tanto que llegamos a ese glorioso encuentro y a ese tiempo de reconocimientos, hermanos, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuántos dicen amén? No nos preocupemos por reconocimientos, hermanos. No nos preocupemos porque como maestros a veces ni las gracias nos dan. No nos preocupemos porque servimos en la iglesia y nadie se dio cuenta. No nos preocupemos porque hicimos algo por el Señor y al pastor se le olvidó tomarme la foto y no me puso en el Face. No, a veces lo hacemos como testimonio, no por reconocer ni por engrandecer a nadie, sino por testimonio de lo que está el Señor haciendo con nosotros. Pero al pastor se le van muchas, el pastor ya está viejo y loco y se le van muchas. Pero no buscamos eso. Ninguno de nosotros buscamos eso. Buscamos la presencia de Dios. Pónganse de pie, hermanos, oramos. Inclinen su rostro, por favor, su corazón delante de Dios. Si alguien aquí nunca ha entregado su vida a Cristo, yo te animo, vive la vida cristiana. Empieza a vivir la vida cristiana. Dile al Señor: Señor, yo quiero conocer esta vida cristiana que están hablando aquí en esta reunión. Yo quiero empezar a conocer, Señor. Quiero dejar mi vida pasada. Quiero arrepentirme de mis pecados. Y quiero que solamente, Señor, tú empieces a dirigir mi vida a partir de hoy. Creo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo que tú me hiciste. Creo que tú tienes un propósito en mi vida. Creo que tú resucitaste de entre los muertos y que estás a la gloria del Padre. Y yo también quiero escuchar un día esas palabras. Yo no sé lo que van a decir de mí en mi funeral. Yo no sé si alguien se va a expresar bien o mal, o si alguien va a recordar algo de lo que hice. No lo sé y no me importa en lo más mínimo. No me importa. Es más, si no va a haber servicio funeral, mejor. Lo único que me importa es lo que tú, Señor, vas a decir de mí. Lo único que me importa, Señor, es que cuando yo llegue delante de tu presencia, me puedas decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra
entra en el gozo de tu Señor. Es lo único que quiero escuchar, Señor. Es lo único que necesito escuchar. No necesito más. No necesito más. Señor, aquí estamos los que servimos en esta iglesia. Aquí estamos, Señor, los líderes, servidores, maestros, ujieres, salmistas, pastores. Aquí estamos, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Y todos los demás, Señor, todos aquí, nuestras vidas también, Señor. Nuestras vidas tienen que reflejar que es Cristo el que manda. Nuestras vidas tienen que reflejar todos los días que eres tú, Señor, el que brilla. Nuestros negocios tienen que reflejar que eres tú, Señor. Eres tú, es gracias a ti, que todo es tuyo, Señor. Todo viene de tu mano. Nosotros no hemos podido lograr nada. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada, de producir nada, si no fuera por la sabiduría, la inteligencia y los medios que tú has provisto para nosotros. Señor, tenemos que reconocerlo y tenemos que dar testimonio a la gente que está alrededor de nosotros. Es Dios. Se trata de Dios, no se trata de mí. Se trata de Dios. Se trata de que el Señor me ha mandado a hacer una obra solamente. No se trata de mí, no son mis talentos, no son mis habilidades, no es mi carisma. Se trata de Dios. Se trata de lo que Dios está haciendo. Es necesario que Él crezca, hermanos. Es necesario que Cristo crezca cada día más en nuestras vidas. Es necesario que la gente vea a Cristo. Es necesario que esta comunidad voltee a ver a Cristo. Nosotros somos los mensajeros, somos los enviados, pero nosotros no somos los protagonistas. El protagonista es Él, solamente Él. Señor, muchas gracias por esta tarde. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y nuestras familias, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan excelente fin de semana.